Que Dios les bendiga, amada iglesia. Es un gusto de poder acercarme a ustedes a través de este medio y tengo la certeza de que cada mensaje que les comparto, ahora sé porque Dios nos los ha dado y usted está siendo bendecido. Tengo esa certeza, fe de que así es. Mis queridos hermanos, pues gracias a Dios porque se han reunido, porque nos sintonizan o ven este video, que espero que sea de mucha bendición para sus vidas y que el nombre del Señor sea glorificado. Bueno, pues vamos a continuar con este tema que tenemos sobre los sentidos espirituales. Y gracias a Dios, pues ya vimos los 4 sentidos. El domingo pasado se concluyó con el último sentido que di, ¿verdad? Sobre el gusto. Entonces, pues ya hemos hablado de estos temas, lo que es, ahora sí, el oído, la vista, el olfato y el gusto. Nos queda uno por aprender, por descubrir eso. ¿Cuál es el que nos toca? Aquí está, el tacto. Este es el último sentido que vamos a estar estudiando en 2 exposiciones. Entonces, aquí tenemos el tacto y vamos a hablar sobre este asunto, sobre este tema. Y el tema de hoy es: toca el manto de Jesús. Toca el manto de Jesús. Ese es el tema de hoy. Vamos a hablar entonces de ¿qué? Del tacto. Ahora bien, la base bíblica está en Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Y vamos a ir leyendo poco a poco estos versículos. Son, ahora sí, varios versículos, son 10 versículos que se leen en esta enseñanza. Entonces, ahorita vamos a leer la Biblia. El tacto no está en la mano, está en la fe, ¿sí? Ahora sí, el tacto, es decir, lo que sucedió y la experiencia que tuvo esta mujer. De eso ahorita vamos a hablar. El sentido del tacto es el sentido corporal con que se perciben sensaciones de tacto, presión y temperatura, acción de tocar o palpar, manera de impresionar un objeto, el sentido táctil, prudencia para proceder en un asunto delicado y exploración, con las yemas de los dedos de una superficie orgánica o de una cavidad accesible de codos. Convivencia que establece varias personas para favorecer algo o favorecerse a veces en diámetro de otros. Denota la unión que debe haber entre uno y otro soldado para que estén en formación correcta. Esto es lo que significa en el sentido del tacto. Gracias al tacto aprendemos muchas cosas. Usamos el tacto porque a veces le decimos tócalo y verás que está rasposo, está suave. Lo que queremos enseñar, lo que queremos comprobar, cómo se siente, gracias al tacto que tenemos. El bebé también aprende mucho acerca, de conocer las cosas a través del tacto. Si se espina, que si se quema, que si
si está chicloso, qué sé yo. Entonces, gracias a Dios que Dios nos hizo de esa manera, dándonos estos 5 sentidos, ¿verdad? Y lo que es el tacto. Bendito sea Dios porque tenemos ahora sí este tacto. No tan solamente se refiere a las manos, sino aún con los pies o con nuestro mismo cuerpo podemos sentir la sensación de tal vez de una descarga eléctrica, de algo que nos queme, o está frío, nos ponen tal vez un hielo en nuestra pierna, sentimos lo frío, ¿sí? O cualquier parte de nuestro cuerpo. No tan solamente se refiere a qué, a las manos. Bueno, entonces esto es lo que puedo decir sobre todo lo que es el tacto de una manera literal. Qué hermoso estudiar las Santas Escrituras y aviva nuestra fe. Espero que esté avivando nuestra fe, esté avivando nuestra fe en el Señor a través de esas enseñanzas. Con esa finalidad estamos estudiando los sentidos espirituales. Por hoy vamos a analizar los sucesos de la mujer que tocó el manto de Jesús. Como es el tema, toca el manto de Jesús. Y esta mujer, pues ahora sí, ese fue su meta, de tocar el manto de Jesús. Eso fue lo que dijo en su interior. Entonces vamos a ver los sucesos de toda esta experiencia que tuvo esta mujer y los grandes resultados que hubo. Entonces, en primer lugar, vamos a conocer 3 sucesos. El primer suceso, la mujer enferma por 12 años. Segundo suceso es la estupenda fe que esta mujer tenía o que tuvo. Y el tercer suceso es el maravilloso afecto de su fe consiguió, ¿sí? O sea, lo que consiguió por ese maravilloso efecto, ¿sí?, que su fe consiguió. El tacto no está en la mano, está en la fe. Así es que nuestro tacto, para ejercitar este sentido, pues debemos de poner en práctica nuestra fe, porque así fue en el caso de esta mujer. Vamos a iniciar con el primer suceso, que es la mujer enferma por 12 años. ¿Enferma de qué? De flujo de sangre. La mujer dice con flujo de sangre, y para ello vamos a ver su trasfondo. Nos dice la escritura, y vamos a ir leyendo entonces ya ahora sí, en Marcos capítulo 5, versículo 25, ahí tenemos el trasfondo, ahí vemos la situación en que se encontraba esta mujer. A la letra dice así: pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre. Eso es lo que nos dice la escritura. Entonces, una mujer enferma por 12 años sufriendo esta hemorragia. Había sufrido de hemorragia crónica o hemorragias crónicas durante 12 años. Escuchen bien eso, 12 años, o lo dice así la Biblia. ¿Se imaginan la vida de esta mujer 12 años padeciendo esa enfermedad? Para mí sería muy doloroso. La aflicción de esta mujer no fue solo físicamente, también la mantenía impura permanentemente por razón ceremoniales. O sea que hablamos de una mujer donde en cierta manera pues la cultura y la creencia de los judíos pues se basaba en lo que dice Levíticos 15, versículo 25 al 27. Y es interesante pues también leer esto para que podamos tener una enseñanza un poquito más clara del por qué había ese
esta creencia. Entonces, pues tenemos que pensar sobre esto. Dije que en Levíticos 15, 25 al 27 vamos a estar meditando en esa preciosa palabra, ¿sí? Y quiero que ustedes entiendan lo que se dio en el Antiguo Testamento, y dice así la palabra de Dios. En Levítico 15, 25 dice así al 27, dice así: y la mujer, cuando surgiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera de tiempo de su costumbre, y cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo sería inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Qué interesante conocer esto y lo podamos entender. Entonces, lo que nos dice aquí, habla de una mujer que ahora sí que tuviera un sangrado, un flujo de sangre que no fuera normal, es decir, como dice de costumbre, decir, la menstruación, sino que ya eso fuera más prolongado, sangrado. Entonces, ya esa mujer la consideraban inmunda. Y tanto así como dice aquí la ley, que donde se acostaba en la cama y todo eso, se contaminaba, era todo inmundo. Donde se sentaba igual, era inmundo, ¿sí? Y otra de las cosas que dice aquí, que toda persona que tocare, si no estaba enfermo o enferma, simplemente con que una mujer se fuera a acostar donde estuvo acostada la mujer que está enferma de flujo de sangre, entonces aquella persona que se fue a acostar también ya completamente se contaminaba, era inmunda, o donde se iba a sentar. Entonces, en una palabra, entonces en aquel tiempo, en una mujer que tuviera ese problema del flujo de sangre, no la podían tocar, no podía estar en su casa. Lamentablemente, esta mujer, lo que sufrió realmente, ahora sí, un gran desprecio, y pues ahora sí no podía vivir, ser ahora sí con la gente, tener relacionarse, socializarse con la gente, no podía, porque pues ahora sí, porque tenía ese problema. Esto significa debido a haber ruido por todos, incluyendo a su familia, fíjense, su familia, incluida de la sinagoga y del templo. O sea que una mujer con esta enfermedad no podía convivir con su familia, no podía estar en la sinagoga ni en el templo. ¿Por qué? Porque era una mujer inmunda. Su condición lo convertía en inmunda, por lo cual vivía marginada. Entonces nos imaginamos la vida que tuvo esta mujer. Imagínense nada más lo que vivió esta mujer. Y no fue un año, no fueron dos, sino fueron 12 años. 12 años esta mujer vivió marginada, despreciada por la sociedad, y nadie le podía saludar, mucho menos alguien le podía dar un abrazo. ¿Por qué? Porque pues era una persona inmunda. Entonces, ¿se imaginan la situación de esta mujer? El padecer esta enfermedad.
el sufrir esa enfermedad, aparte de que le afectó físicamente, imagínense nada más de estar sangrando continuamente, perdiendo mucha sangre. ¿Cómo creen que se sentía esa mujer? ¿Cómo estaba físicamente? Entonces físicamente estaba muy mal, moralmente, emocionalmente mal. La malveían, la desearon, su propia familia la desechó, la corrió, porque ellos no querían supuestamente estar contaminados, porque así dice Levíticos. Entonces es una vida muy doloroso, 12 años. Y esta mujer, al estar así durante esos 12 años, obvio que se entiende que ella buscó la solución, la sanidad, a que desapareciera ese sangrado. Había buscado el tratamiento, pero, y ahora sí, había empeorado más. Iba de mal en peor. Los tratamientos que le recetaron los médicos, ahora sí no le funcionaban. Sí. Por eso es lo que dice aquí. Ahora veamos el versículo 26. Allí está lo que lo que estoy diciendo. Marcos 5, 26 dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Es lo que dice aquí en la Biblia. Ese es el registro que tenemos ahí. Entonces, en el tiempo del Nuevo Testamento, era una práctica común en los casos de enfermedades graves. Consultaban a muchos y diferentes médicos y recibir una gran variedad de tratamientos. Y de toda esta variedad de tratamientos y de esos médicos, pues nunca le solucionó el problema. No mejoró, sino dice ahí que le iba peor. Le iba peor. Esto era con frecuencia, incomprensible entre sí, abusivos por lo general, ¿sí? Hacían empeorar la situación antes que mejorara, que hubiera una mejoría. Lamentablemente también podemos pensar que esos médicos lo que les interesaba es el dinero. No les interesaba el bienestar y la sanidad del paciente. Lo que ellos los médicos lo que les preocupaba era el dinero. Y esta mujer, pues ahora sí, con tal de estar sana, pues ahora sí buscó tanto, ¿verdad?, los médicos, y tomó tanto medicamento, ahora sí tuvo esa gran variedad de tratamientos y pues nada le solucionaba el problema, al contrario, era más desangrado. La mujer no pudo recibir ayuda por su enfermedad, que era incurable. A lo mejor los médicos no le decían, pues, ¿sabes qué? Pues ya tu caso es un caso perdido, es una enfermedad incurable. Algunos solamente, pues, lo que hacían es nomás de quitarle dinero. Ahora sí es lo que le decía el momento, ¿verdad? Entonces, esta era la situación de esta mujer. Y nos dice la Escritura, nos dice la Biblia, que ahora sí, que había gastado todo lo que tenía. Había sufrido, dice la Escritura, que había sufrido mucho de muchos médicos. Dice, gastó todo lo que tenía. O sea que esta mujer creo que quedó a manos cruzados, quedó sin nada, porque todo lo gastó en los médicos. Todo con el fin de conseguir
la sanidad de su cuerpo. Qué lamentable situación de esta mujer. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 27. Aquí está lo interesante. Versículo 27 dice aquí, 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Es interesante ver este versículo, dice que cuando oyó, hoy, el segundo recurso que vamos a ver, la estupenda fe que esta mujer tuvo, que tenía. Esa estupenda fe. Pero dice aquí, ¿cómo fue de que ella tuvo esa fe? ¿Cómo? Pues una, porque estaba cansada, desesperada, probablemente que quería quitarse la vida. Pero hay algo bien interesante aquí. Cuando oyó hablar de Jesús. Sin duda, ella había oído de sus curaciones maravillosas que Jesús hacía. Y oyendo estas, junto a su amarga experiencia al consultar a otros médicos, a muchos médicos, había sido bendecida con el departamento de su alma, con una firmeza de confianza en que aquel que tan buena gana había obrado tales curaciones en otros, podía y no se negaría a sanarla a ella también. Entonces dice, cuando oyó, esto nos suena algo muy interesante. ¿A qué me refiero? Yo estoy seguro que esta mujer le predicaron, le hablaron de Jesús, le hablaron del Señor Jesús, que hacía milagros, que sanaba a los enfermos. El paralítico se levantó, el cojo caminó, el ciego recobró la vista. Entonces yo creo que cuando esta mujer recibió esos testimonios de la gente, eso le despertó, eso vino a darle una firmeza de confianza, de creer que si el Señor Jesús sanó, curó a tantos enfermos, pues decía, pues a mí también me va a curar, a mí también me va a sanar. Por esa razón tuvo esa tremenda fe. Por esa razón, el segundo punto del segundo recurso es la estupenda fe que esta mujer tenía. Y aquí quiero puntualizar. Por esa razón, hermano, hermana, te invito a que tus sentidos estén ejercitados, que ejercites tu sentido del tacto, de pensar y de tener la fe de esta mujer y de poder también experimentar milagros hermosos, milagros poderosos, y después tú vayas y le prediques y le testifiques a la gente que está enferma, y que tú le vayas a decir a la gente, Cristo me sanó, me levantó de la cama, no podía caminar. Testificar. Hermano, hermana, estas enseñanzas no nada más es para que tú lo escuches y nada más, sino para que lo pongas en práctica y puedas vivir esas experiencias y llevar este mensaje a los necesitados. Y de esa manera estamos evangelizando. Porque esta mujer dice, porque dice, así dice la Biblia, ¿no? Cuando oyó hablar de Jesús. Entonces, eso da a entender que hubo gente que le fue a hablar de Jesús, que era el sanador, que era poderoso. Entonces, esa es la idea. Espero que tú también seas un canal de bendición para la gente. Seamos un canal de bendición. Y es así como esta mujer tuvo esa tremenda fe. Ahora,
Por eso dice aquí la palabra, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Y qué hizo esta mujer? Por eso dice que ella vino tras entre la multitud. ¿Y qué dice que qué? Tocó su manto. Pero el 28, a ver, el 28. Vean cómo dice el versículo 28. Porque decía, ¿qué decía? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Tan solamente, ahí está el tacto. Ahí está el tacto. Ahí está ese sentido. Ahora sí, ejercitando ese sentido. Y entonces esta mujer dijo, tan solamente que lo toque. No quiero que ni siquiera me dirija la palabra. Simplemente con que lo toque, yo voy a sanar. Por eso, esta tremenda, estupenda fe que tuvo esta mujer. Por eso dice, y se acercó a Jesús detrás sin que él, ahora sí, sin que Jesús lo notara, sin que él se diera cuenta. A eso pensó ella, dice, no, o sea, no lo voy a distraer, no lo voy a quitar su tiempo, tan solamente que yo lo toque, yo voy a ser sano. Según la ley ceremonial, el contacto con alguna mujer que tuviera esa enfermedad habría contaminado a la persona tocada. Imagínense. O sea que ella no tenía facultad de tocar a la gente, ni tampoco la gente podía tocarla. Entonces, con esa idea que ya tenía de que no podía tocar a nadie, por eso digo, yo voy detrás de Jesús y nomás con que toque su manto yo seré sana. Porque por el prejuicio, por lo que sabía de la ley de Moisés. Entonces, esta mujer, ahora sí, pues, tuvo esa fe, una fe estupenda. ¿Y cómo manifestó su fe? Acercándose a Jesús, ¿sí? Acercándose. Algunos creen que el conocimiento de esto habría podido explicar porque ella se acercaba fugitivamente entre la compañía por detrás y que no, ahora sí, tocáramos en el borde de su vestido. Entonces, así algunos piensan, pero la verdad lo que ella era necesita. ¿Por qué lo hizo? Porque ella estaba cansada, porque estaba aburrida de tantos años de estar enferma. ¿Qué dijo? Si tocare tan solamente su manto, y es lo que ya leí el versículo. La fe de la mujer en el poder de curación de Jesús era tan grande que creyó que incluso el contacto indirecto con él, dice, por medio de su manto, dice, sería suficiente para curarla. Dicho milagro se operó porque su sentido estaba ejercitado con la fe. Por eso digo, no es necesario que él me toque, no es necesario que me dé un abrazo, no es necesario que lo abrace, tan solamente que ¿qué? Toque su manto. Nada más eso. Ese fue la fe tan grande de esta mujer, usando su sentido del tacto. O sea, viene la fe de una manera fuerte y entonces nuestros sentidos se ejercitan, ¿verdad? Y se ejercitó. ¿Y qué hizo esta mujer? Se acercó y tocó. No importa que la gente la corrían, ahora sí la regañaban, ella procuró solamente de tocar, nada más. Muy bien. El tercer suceso, el maravilloso efecto que su fe consiguió. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 29. Entonces, como ella dijo, si tocare tan solamente
su manto se le salva. Y entonces el versículo 29, veamos cómo dice. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado, ¿sí?, de este suceso, de esta situación? Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, o sea, por completo, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuál fue el resultado de este suceso? La fuente de su sangre se secó. Se secó por completo. No solo se estancó el flujo de sangre, no, sino que la causa del mismo fue de todo quitado, ¿sí? Que ahora sí se secó completamente. De manera que por sus sensaciones corporales de ella, supo inmediatamente que estaba perfectamente sanada, que había recibido en ese momento la sanidad simplemente por tocar. ¿Se dan cuenta qué importante es testificar de los milagros? ¿Se dan cuenta qué importante es testificarle a la gente de lo que Dios hace? Y de esa manera a la gente la vamos a poder, ahora sí que venga Jesús para que crea. Bueno, entonces, pero ahora veamos lo que dice el versículo 30. Este fue el milagro entonces que recibió. Sin que Jesús la tocara, sin que Jesús le dirigiera la palabra, sin que Jesús haya hecho algo por ella. Simplemente ella dijo, nomás con que toque el borde de su manto. Por eso hoy el tema es ese. Toca el manto de Jesús. Tócalo y verás el milagro que vas a recibir. Versículo 30, por favor. Dice así: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, dice, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Eso fue. O sea, vamos a ver vamos a explicar eso entonces. El poder que salió de Jesucristo. O sea que cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, salió el poder de Jesús hacia su vida. Ahora sí, ese poder entró por sus manos, por su tacto, por sus manos, y llegó hasta donde estaba el problema. ¡Qué bendición! ¡Qué milagro! El poder de Jesús, su habilidad inherente para ministrar y obrar de manera sobrenaturalmente, procedía de él mismo bajo el control consistente de su soberana voluntad. O sea que el Señor Jesús, él ya sabía que iba a hacer ese milagro y él decidió sanarla. ¿Por qué? Porque vio a esta mujer que tenía una tremenda fe. Esa es la clave. Ahora, el Señor Jesús pregunta, dice ahí en el versículo 30, porque dice que Jesús se detiene y ve alrededor, ve la multitud. Jesús ya sabe quién era, pero él preguntó y dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Esa fue la pregunta que Jesús hizo. Y en el versículo 31, los discípulos le respondieron. Dice aquí, en el versículo 31, y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, los discípulos le contestaron. Ahora, ¿por qué razón preguntó? ¿Por qué Jesús preguntó? ¿Por qué hizo esta pregunta? ¿Quién me tocó mis vestidos? ¿Quién me ha tocado mis vestidos? La pregunta que Jesús aquí hace no es para sacar información. Él no estaba haciendo una investigación. Él no estaba diciendo que no sabía quién lo había tocado.
Él sí sabía quién lo había tocado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no fue directamente ahora sí la llamó? A ver, ven para acá, ¿por qué me tocaste? No. Es para dirigir. Escucha esto. ¿Por qué crees que Jesús hizo esta pregunta? Es para dirigir la atención a la gente y de la mujer misma, a la admisión que ella está para hacer. Jesús hizo esa pregunta para que la gente se diera cuenta que Él es Dios, que Él es poderoso, que tenían que tener la fe. Esa multitud tenía que tener la fe como esta mujer. Por esa razón preguntó. Y además, Jesús preguntó eso porque Jesús quería que esta mujer admitiera y que ella voluntariamente se acercara a Él y le dijera, yo fui, Señor, yo fui. Eso es lo que quería. No era para obligarla, simplemente lanzó la pregunta, pero no era para obligarla. Simplemente era que quería voluntariamente esta mujer admitiera que ella había hecho eso y que ahora sí que confesara su pecado. Ella supo por la mirada de Jesús que Él sabía que fue ella quien le había tocado a propósito. Entonces, parece que la mujer sabía que Jesús ya lo había visto. Sí, que sabía. Ella pensó, digo, me voy detrás para que no me vea. Pero no fue así. No fue así, sino fue que fue para qué, para mostrar ahora sí que Dios es poderoso, que Jesús es poderoso. Por esa razón. Ahora bien, todo milagro de Jesús provenía de su voluntad. O sea, eso es una verdad tremenda. Que si hubo milagros es porque era la voluntad de nuestro Señor Jesús a que la gente recibiera sanidad. A veces sanaba sin toques y a otras ni la presencia inmediata del sanado. En otras ocasiones, el toque del manto de Jesús de parte de la mujer fue nada más una expresión de fe. Una expresión de fe. Fíjense nada más. Eso es interesante. De la fe que tenía esa mujer. Esa fe que tenía en Jesús. Del poder de Jesús. Ella tocó a Jesús secretamente. Jesús va a publicar el milagro. A lo mejor ella no pensaba decir nada de que había recibido sanidad, pero el Señor que dijo, no, esta mujer tiene que testificar, tiene que decir el milagro que recibió. Entonces, ella tocó a Jesús secretamente, pero Jesús publicó ese milagro. No hay que sentir vergüenza, no se tiene por qué sentir vergüenza al actuar a base de la fe. Por esa razón, no te dé vergüenza de la enfermedad que padeciste y que el Señor te sanó. Quiere el Señor que lo publiques. Quiere el Señor que lo digas para que otros también reciban sanidad, reciban bendición. Así que no te calles la boca. Habla, testifica. La demostración de este milagro, como de todo milagro, es para el bien de los testigos. Es decir, que la gente en ese momento
toda esa multitud fue testigo del poder de Dios. Lo que Jesús quería que la gente realmente también testificaran que Jesús es poderoso. Jesús, si publicó este milagro, es para producir fe. Entonces, cuando nosotros testificamos, hablamos de lo que Dios hace en nuestras vidas, estamos produciendo fe en los demás. Por esa razón, no debes de callar. Por esa razón, no debes de ocultar de lo que el Señor ha hecho. El Señor quiere que tú vayas y prediques y digas lo que Dios ha hecho contigo. Muy bien. Vamos a ver el siguiente versículo 32. Aquí vemos lo que dice el versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Al hacer esa pregunta y luego le responden, entonces de todos modos él empezó a recorrer su vista, pero no tanto era porque quería ver dónde estaba esa mujer, ya sabía dónde estaba, pero él lo hizo de esa manera. Y el versículo 33, otra vez, vamos a leer el 33, dice, entonces la mujer, ¿qué dice aquí? Temiendo y temblando, y le dijo toda la verdad. Perdón, me salté el versículo. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo ¿qué? Toda la verdad. ¿Le dijo qué? Toda la verdad. Bueno, entonces, ¿cuál fue la actitud de esta mujer cuando ya no pudo resistir? Cuando el Señor recorría su mirada, ¿y qué dijo esta mujer? Pues de modos, voy a acercarme. Pero ¿cómo llegó a Jesús? Dice aquí, temiendo y temblando. O sea, ella tenía ese prejuicio o ese concepto que a lo mejor la iba a regañar. La iba a exhortar porque sabía que estaba inmunda. ¿Y por qué lo fue a tocar, no? Eso fue lo que pensó. Así lo deduzco, de que esta mujer, por esa razón, dice temiendo y hasta temblando. ¿Se imaginan cómo llegó esta mujer ante Jesús? Temblando, como gelatina, ¿verdad? Entonces, dice, porque ella sabía que él había hecho eso, que había tocado el vestido de Jesús, el manto de Jesús. ¿Y qué hizo esta mujer? Vino y se postró delante de él. Eso fue lo que hizo esta mujer. ¿Qué hizo? Dos cosas muy importantes. ¿Por qué razón Jesús hizo esa pregunta? ¿Por qué razón recorrió su vista alrededor de toda esa gente? Simplemente para que esta mujer viniera y se postrara, le diera adoración. Por eso, por esa causa. Y dice, y para que dijera la verdad, para que se arrepintiera. Con esto yo enfatizo, con esto yo deduzco, mis queridos hermanos, al Señor Jesús no tanto le interesa la sanidad física, no tanto le interesa eso. A él, al Señor Jesucristo, le interesa más, le preocupa más la enfermedad espiritual. Eso es lo que más el Señor le preocupa, la enfermedad espiritual. ¿Por qué? Porque hay gente que está sana físicamente, pero está enferma espiritualmente. Y ese es el mayor peligro que puede tener esta persona. Entonces, dice que llegó y se postró para adorarle. Según la gramática del texto griego, la reacción inicial de la mujer fue al temer y luego comenzar a temblar y siguió temblando. Y luego dice,
su temor se debió al reconocer que de haber sido sanada milagrosamente y de estar ahora en la misma presencia de un ser todopoderoso que sabía quién era ella. Por esa razón estaba temblando, por esa causa. Entonces, y por esa razón se postró. Entonces, para ella fue una experiencia inolvidable para esta mujer, una experiencia inolvidable. Yo que nunca se le olvidó, en toda su vida aquí en la tierra, nunca se le olvidó esa experiencia de estar al frente del Dios Todopoderoso. Y eso ahora sí, por eso estaba temblando. Y cuando dice ahí, le dijo toda la verdad, pues quiero decirles que ahí esa mujer estaba confesando su pecado. Confesó su pecado. Ahí yo creo que esa mujer estaba llorando. Tal vez esta mujer decía, creo que por mi mala vida que he llevado, por esa razón me enfermé, tuve esta enfermedad, pesqué esta enfermedad. No nos dice más, no encuentro más datos de esta mujer, ¿verdad? Pero me puedo imaginar. O nos podemos imaginar a veces por qué razón las mujeres se enferman del flujo de sangre y llevan tantos años así enfermas. Posiblemente llevan una vida ahora sí descarriada, probablemente. Pero por cuanto dice aquí la palabra, y le dijo toda la verdad. Y le decía toda la verdad. Entonces ahí escuchó Jesús cómo esta mujer se estaba arrepintiendo, cómo esta mujer estaba confesando su pecado. La declaración pública de la mujer no fue para informar a Jesús, sino para mostrar al público la deidad de Jesús. Por esa razón, esta mujer se postró ante el Señor Jesús porque estaba mostrándole a la gente que realmente Jesús es Dios, que Él se merece que uno se postre delante de Él. Entonces yo me imagino que se postró ante los pies de Jesús. Bendito sea Dios. Bueno, esto fue lo que hizo esta mujer. Ahora veamos el último versículo que nos queda, el versículo 34, dice, y él le dijo, ¿qué le dijo? Hija. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan diferente! Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Eso fue lo que Jesús le dijo. Ese es ahora sí, lo glorioso de este punto. El maravilloso efecto de su fe que consiguió. Qué maravilloso efecto. Qué palabras hermosas recibió esta mujer. Le llamó hija. Una expresión de afecto. Y elogió su fe. Hermana, hermano, ¿te das cuenta qué importante que tengas fe? Que ejercites tus sentidos espirituales para que también el Señor te dé una expresión de afecto y esté elogiando tu fe, porque Jesús elogió la fe de esta mujer. Jesús es el verdadero sanador de todos los males de la enfermedad, de la humanidad. Así es. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro, bien claro, de que nuestro Señor Jesucristo, para Él no hay nada imposible para sanar cualquier enfermedad. Vamos a creer en esta palabra. Vamos a hacer nuestra esta palabra. Él es el gran Salvador del mundo. Jesús es el gran Salvador del mundo. Jesús atribuye la sanidad de la mujer
a su fe. Sí, si esta mujer sanó es por su fe. Su fe fue activa, viva, la clase de fe que salva. Qué tremenda fe tuvo esta mujer. Por eso digo, tan solamente que toque, ¿qué? Su vestido, su manto. Tan solamente, no es necesario que me toque, no es necesario que me dirija la palabra, simplemente que yo le toque y yo voy a sanar. Porque ella creyó que Él es poderoso y lo comprobó y lo experimentó. Ella tenía fe en el poder milagroso de Jesús y actuó para conseguir la curación que tanto deseaba. Ya estaba desesperada. 12 años de estar enfermo y en un instante se secó. Se secó por completo. Jesús le mandó ir en paz, terminando así el gran milagro, instantáneo y completo. Prueba de su deidad. O sea, de que Jesús es Dios, es poderoso. Entonces, tan solamente que lo invoques, tan solamente que tú extiendas tu mano hacia Él, tú puedes recibir un milagro, no importa, aunque la ciencia diga, no hay solución. Es un caso perdido, es irreversible. Así dice la ciencia, así dicen los médicos. Cuando ven al paciente que con una enfermedad que ya no hay cura, que ya ese órgano ya no se puede restaurar, es irreversible, ¿sí? Para la ciencia, para los médicos, para los especialistas. Pero para mi Señor Jesucristo no hay nada imposible. Él puede cambiar riñones, Él puede cambiar hígado, Él puede cambiar el corazón, Él puede cambiar el páncreas. Tan solamente tengas fe. Si no tienes fe, pues no va a suceder nada. Si no tenemos la fe de esta mujer, no va a suceder nada. Termino, mis queridos hermanos. Para concluir, hagamos la recopilación de este tema. Toca el manto de Jesús. Y lo he explicado en 3 sucesos. El primer suceso, la mujer enferma por 12 años. El segundo suceso, la estupenda fe que esta mujer tenía. Y el maravilloso efecto de su fe consiguió. ¿Qué consiguió? Sanidad, paz, felicidad, gozo, perdón de sus pecados. Bendito sea el Señor. El tacto no está en las manos, está en la fe. Espiritualmente, para ejercitar nuestros sentidos, tiene que, ahora sí, que ver la fe. Así es, mis queridos hermanos. Por lo tanto, ejercita tu sentido del tacto y vivirás experiencias extraordinarias y disfrutando las manifestaciones sobrenaturales. Necesitamos que la iglesia del Señor esté experimentando, esté disfrutando las manifestaciones sobrenaturales. Pero tenemos que tener fe como esta mujer de flujo de sangre. Los cristianos somos llamados a usar nuestras manos y dedos para buenas obras de caridad y no para amenazar y menos para golpear al prójimo. Que este tema o este asunto que ya mencioné es un anuncio para el que viene. Así que usa tus manos para que veas la grandeza del Señor, para que tu fe sea viva, para que tu fe
sea activa. Activa tu fe, hermano, hermana. Si ya fuiste con el doctor y te digo que es un caso irreversible, bueno, es cierto, dice eso el médico, pero ¿qué dice papá? ¿Qué dice tu Salvador? ¿Qué dice tu Señor? Que tú puedes recibir un milagro extraordinario. Solamente activa tu fe. Mi querido hermano y hermana, te bendigo a través de esa palabra. Y mi anhelo es que tú te conviertas verdaderamente en un testigo del poder de Dios. Y que le digas a la gente que tú crees en un Dios todopoderoso, que te cambió el riñón, que te cambió el corazón, que te cambió el páncreas, ahora sí, el órgano que tal vez ya no sirve para nada, Dios puede restaurarlo, o Dios puede quitar ese órgano que no sirve y ponerte nuevo. Pon tu fe. Bendito sea Dios. Hermano, hermana, Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga. Acércate a Jesús. Toca el manto de Jesús. Que Dios te bendiga y te envíe un abrazo.